Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Patricia lo explica. En este caso vamos a comparar la AFP y la ONP. ¿Cuál me conviene? A los 65 años, ¿por cuál recibiría más dinero por mi jubilación? ¿AFP? ¿ONP? Todo eso lo detallamos a continuación. Vamos a partir de que una vez de que nosotras nos hemos jubilado, vamos a seguir teniendo necesidades. Y para cubrir estas necesidades, pues vamos a necesitar algo de dinero. En el caso de que no hayas hecho las inversiones adecuadas o algún activo que te genere ingresos en tu vejez, vas a necesitar algún tipo de soporte. Y para ello es que existe un sistema de pensiones que te permita suplir las necesidades que tienes. Básicamente existen dos sistemas de jubilación. En primer lugar tenemos el sistema de reparto, en el Perú conocido como ONP. Fíjate que parte del principio de que los que se encuentran en este momento laborando van a ser los que cubran las pensiones de los que ya se jubilaron. Es decir, que los aportes que tú hagas, que te descuenten de tu planilla, van a ir directamente a un fondo común. Y los requisitos para poder acceder a este sistema de pensiones es que hayas aportado por lo menos 20 años de tu vida laboral. Es decir, si aportaste 19 años y 11 meses, no recibes nada. La ONP, es decir, la Oficina de Normalización Provisional, se encarga justamente de administrar este dinero. Otro requisito es que tienes que tener 65 años para poder acceder a la jubilación, pero se puede hacer una excepción bajando el límite a 55 años para los hombres y a 50 años para las mujeres, pero ambos tienen que haber aportado mínimo 30 años a este Sistema Nacional de Pensiones. Otro punto importante es que en el Sistema Nacional de Pensiones existen topes mínimos y máximos en cuanto a lo que vas a recibir como jubilación una vez que ceses de laborar. El máximo actual se encuentra en 895, no vas a recibir más que eso, y el mínimo actual se encuentra en 500 soles. Ningún jubilado de la ONP podría recibir menos que 500 soles. Y esto se da, este sistema de tener tope se da porque es de carácter solidario. Algunas ventajas es que la pensión es vitalicia, que en el caso de la viudez, la pareja recibe el 50% de la jubilación, que los hijos también reciben una parte hasta que cumplan 18 años, en caso de fallecer el titular. Ojo, algo importante, ese fondo es intangible. Al ser un fondo común y al tú depositar ese 13%, lo que te descuentan es 13% cada mes, ese dinero ya no te pertenece, le pertenece a un fondo común. Tú tendrás derecho a aplicar a él si cumpliste todos los requisitos anteriores, tener 65 años, estar aportando 20 años, etc. Pero si tú por A o B quieres salir de este sistema, ese dinero ya no te pertenece, con una excepción. Por ejemplo, deseas pasar de la ONP a la AFP. Te van a reconocer cierto monto si aplicas a un bono de reconocimiento. Este bono solo se aplica si has hecho aportes antes del 2001. Todos los aportes del año 2002 para adelante son intangibles. No los vas a poder tocar, no los vas a poder mover si quieres cambiar a una AFP. Son intangibles, ya no te pertenecen. En el caso de la AFP, cada aporte que tú realices es a tu cuenta individual. Se va a una cuenta tuya, te pertenece. Tu fondo es solo tuyo. En el caso de que tú lo desearas, en las AFPs puedes aportar un monto adicional para fines también de jubilación, para obtener una jubilación mayor. Ojo, no se exige tiempo mínimo de aportes. Ojo, otro punto, no existen topes, no existe ese mínimo de 500 soles o ese máximo de 893. No es así. Tú puedes percibir una renta muchísimo mayor o incluso puedes recibir casi nada. Todo depende de cuánto hayas acumulado en todos esos años de aporte. Un punto más es que el afiliado puede retirar hasta el 25% de sus aportes si es que desea adquirir una vivienda, es decir, una primera vivienda. Ya al jubilarte, puedes seleccionar entre recibir la pensión o en todo caso retirar el 95.5% de todo tu fondo y, por ejemplo, hacer algún tipo de inversión con este dinero. Yo personalmente no lo recomiendo, salvo que seas un experto en inversiones, no. No, porque ese dinero que tú vas a ver que es bastante, lo puedes despilfarrar, puedes tomar algunas decisiones erradas. Así es que si no estás bien asesorado, si no estás bien seguro de qué quieres invertir, de en qué quieres invertir,
no te recomiendo que retires ese dinero, sino que percibas el ingreso como jubilación. No tomes riesgos innecesarios, por favor, es el dinero de tu vejez. Otro punto importante, a ti te descuentas entre el 11.7 y el 13%. En verdad, a tu fondo, ¿sí?, solo va el 10%. 1.35% va a un seguro, que es obligatorio, y el restante es la comisión que cobran las AFP. Estas comisiones que cobran las AFPs son las que han generado bastante incomodidad. Entendamos, una AFP, cuando recibe tu dinero, lo que hace es invertirlo. Entonces, al tomar decisiones de, por ejemplo, invertir en acciones, pueden esperar una ganancia del 20%, pero puede ser que el mercado haga que estas acciones caigan y entonces tu monto, el monto que ibas depositando, disminuya. Luego quizás se recupera y ganas. El problema es que la administración de este dinero no ha sido, o la administración de estas inversiones, en estudios se ha comprobado que no ha sido tan eficiente como si contratáramos a un broker especializado para que administre nuestro dinero. Para darte un ejemplo, en el año 2012 la rentabilidad promedio de las AFPs fue por encima del 26% y la rentabilidad promedio del fondo 2, un fondo moderado, fue solo de 4.3%. Ahí viene el reclamo, le estamos pagando una comisión por no ser eficientes en lo que hacen. Allí viene el punto que yo creo que se debería mejorar con las AFPs. Punto fundamental. Si tú estás dentro de una AFP, tienes que saber en qué fondo tienes que estar y en qué fondo te conviene estar, de acuerdo a tu nivel de riesgo. A través de las AFPs, tú estás haciendo una inversión. Todo ese dinero que estás aportando, recuerda, se invierte en bonos o en acciones. Las acciones son volátiles. Los bonos tienden a ser mucho más seguros. Te dan una renta fija. Las acciones te pueden generar mucha rentabilidad, pero también, acuérdate, riesgo y rendimiento, rentabilidad alta puede obtener también un riesgo, es decir, un riesgo de que pierdas dinero, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, vamos a entender los 4 tipos de fondos que existen en las AFP. Tenemos en primer lugar el tipo 0. El tipo 0 corresponde a un fondo totalmente conservador. El 100% de tus aportes estará dirigido a la renta fija, es decir, con un riesgo mucho menor, mínimo, casi inexistente. Y este fondo se recomienda a las personas que ya están a punto de jubilarse, a personas que rondan los 65 años o que ya cumplieron 65 años. El tipo 1 es un perfil también conservador. En este caso tiene el 90% en renta fija y solo 10% en renta variable. Renta variable son las acciones. Se recomienda para los afiliados que ronden los 60 años aproximadamente, es decir, que les queden pocos años para salir. A ese dinero no hay que ponerlo en riesgo porque ya falta poco tiempo, porque un principio dentro del mercado de capitales es que a largo plazo las acciones, la renta variable tiende a elevarse, pero a corto plazo puede ser que algún suceso haga que pierda valor el dinero invertido. En este caso no se toman mucho riesgo y ya están preparando todo para que tu dinero al menos no pierda valor. Luego tenemos al tipo 2, que es un perfil moderado, conformado por 55% del fondo en renta fija, es decir, bonos, y un 45% en acciones. Este tipo de fondo se recomienda para los afiliados de entre 45 y 60 años. Y te digo, la renta variable da más rentabilidad, da más posibilidades de que tu fondo se incremente. El tipo 3 corresponde a un perfil de crecimiento, a un perfil de riesgo. Este perfil está enfocado más en la renta variable que en la renta fija. Solo tiene 20% de renta fija y 80% de renta variable. Es decir, que este fondo permite que tu dinero maximice las posibilidades de obtener rentabilidad a largo plazo. Recuerda que te faltan muchísimos años para jubilarte, por lo tanto, se espera que se agregue valor a tu fondo por medio de estas inversiones, que a largo plazo generan rentabilidad. Por cierto, este fondo se recomienda para las personas que tienen menos de 45 años. Yo tengo que confesar que acá cometo un pecado y estoy en el fondo 2. Un punto que no debes perder de vista es que tú durante tu vida has aportado solo el 10% de tu sueldo. Vamos a poner un ejemplo. Tú ganas 3.000 soles, ¿ok? Recuerda que solo el 10% va a tu fondo, son 300 soles. Y vamos a suponer que pasados los 65 tú vives 30 años más.
Tú no esperarías recibir 3.000 soles si cada mes aportaste solo 300. Ahora, tampoco vas a esperar recibir 300 soles. Lo más razonable es que recibas un monto superior a 300 soles, pero que no va a llegar a ser 3.000 tal cual. Porque si bien las empresas AFPs justamente hacen inversiones para incrementar ese fondo que tienes, pero ten en cuenta que es imposible que conviertan 300 en 3.000. ¿Sí? Me explico, tu fondo no lo pueden hacer crecer 10 veces. Eso es prácticamente imposible. Entonces, la pensión que tú vas a percibir naturalmente no va a ser igual, exactamente igual al sueldo que tú tienes. Por matemática básica, por lógica, solo estás aportando 10%. Aquí te voy a colocar un cuadro para que puedas observar las diferencias fundamentales entre la AFP y la ONP. La gran pregunta, entonces parece que la AFP me conviene más. No siempre, depende. Por ejemplo, si entraste al mercado laboral a los 35 años o un poquito más y tu sueldo es menor a 1.500 soles, yo te recomendaría que elijas la ONP, porque te van a quedar 20 años para aportar hasta los 65. Puedes ingresar incluso al mercado laboral a los 45 años y hasta los 65 años tienes 20 años de aporte. Si tú aportas en la ONP tienes un fondo mínimo y estás ganando, digamos que poco. Entonces es razonable que elijas la ONP porque hay un fondo mínimo. Porque si tú ingresas a los 45 años y ganando muy poquito a la AFP, tu fondo va a ser bastante pequeño. Y al no haber un mínimo, puedes terminar recibiendo 50 o 100 soles mensuales, muy poco, la verdad. Así es que piénsalo bien y seleccionas, en ese caso, la ONP. Pero si tú eres un joven que piensa tener ingresos superiores a los 1.500, en llegar a 2.000, 3.000, qué sé yo, estás en pleno crecimiento profesional, estás entrando joven a la vida laboral, recomiendo 100% la AFP. Recuerda que hay límites también de lo que vas a percibir. Y si tú has aportado mucho, has llegado a una gerencia, te has esforzado y luego recibes 893, no te va a gustar mucho. Esta no es una oda a las AFPs, es la realidad, es lo que tenemos. Yo lo único que hago es facilitarte los datos. ¿Qué cosas que se deban mejorar en la AFP? Totalmente de acuerdo. Pero también hay cosas que mejorar en la ONP. Y creo que ahí se debe hacer un esfuerzo del Estado, sobre todo eliminando la corrupción para que este sistema funcione. Recuerda que hay algunos problemas que hacen que estos sistemas sean imperfectos. La corrupción en el Perú y la tasa gigante de informalidad que nos aqueja. Tener 70% de gente viviendo en la informalidad hace que nuestro sistema nacional de pensiones no tenga la fortaleza suficiente, es decir, que los impuestos captados por el gobierno no sean tan grandes como para poder proveernos de una política de bienestar. Esas políticas de bienestar que sí funcionan muy bien en países como Holanda, Finlandia, etc. ¿Por qué? Porque la gente es altamente productiva, la gente paga sus impuestos y por lo tanto el Estado no tiene ese déficit de dinero por lo recaudado de impuestos y puede destinarlos tranquilamente a unos sistemas de jubilación mucho más ordenados, mucho más beneficiosos para las personas. Pero sabiendo nuestra realidad tenemos que ser conscientes de lo que hay y de lo que tenemos y de tratar de aprovechar al máximo para nuestro beneficio las herramientas. ¿Ok? Yo podía haber afrontado este tema yéndome en contra de las AFPs, es muy fácil y de hecho tendría muchísimas más vistas y likes, pero la idea no es esa. No me gusta el amarillismo, me gusta más bien irme a lo que es informarte sobre lo que más te conviene, qué decisión tomar. Ya te dije que la ONP es una excelente opción en muchísimos casos y que la AFP para otros casos. Te estoy contando cuáles son los beneficios de una, cuáles son los beneficios de otra. ¿Ok? Así es que espero que aprecies este video, dale like, suscríbete, comparte porque necesitamos más mujeres en estos temas. ¡Chao!